Play the music. Por fin, chavales, ya me han llegado las piezas que estaba esperando, bueno, parte de ellas. Pues hoy voy a estar haciendo de electricista, que me han llegado el piloto trasero, los intermitentes traseros y los intermitentes delanteros, todo de LEDs. Y por eso, como las luces van a pasar de ser de bombilla normal a LED, pues necesito estas resistencias para los intermitentes. Así que probablemente hoy solamente instale el piloto trasero. Yo creo que tendré suficiente porque no tengo ni idea de andar con cables ni nada de eso. Y espero que no tenga que hacer ningún agujero en el guardabarros y tal, porque como tenga que hacer algún agujero, igual ya me paro ahí y lo preparo mejor para otro vídeo. Pero bueno, vamos viendo sobre la marcha. Tiene aquí la luz para la matrícula debajo y está guay. Bien construido, la verdad. Y homologado, como no. Y estos son los intermitentes de atrás, que vais a flipar, chaval. Enanos. Muy pequeños. Los que voy a poner atrás no pueden ir delante, son demasiado pequeños. Y estos son los que van a ir delante. Homologados también, como el resto de las piezas. Esto ya es más plasticazo, pero bueno, me da igual. Por cierto, si queréis comprar alguna pieza de estas, ya sabéis que las tenéis en modelicocaferraces.com. Os dejo el link en la descripción, como siempre, y también podéis seguirles en Instagram. Los que me seguís en Instagram os habéis enterado un poco antes de que ya me llegaron las piezas y de que estaba ya haciendo el vídeo y tal. Os recuerdo que podéis seguir de más cerca el proceso de la moto, el blog y todo eso. Vamos a quitar esos pedazos de trozos de luces que lleva, que son enormes, los trastos que trae la SR2,5. Vamos a darle caña a esto, tío. He estado mirando a ver si me quedará bien el piloto trasero por los agujeros y todo eso, y no sé ni si va a coincidir ninguno. Ahora veremos. Vale, ya he quitado los tornillos de esto, está suelto, la matrícula también. La matrícula no eran más que 2 tornillos con cabeza de Allen y una tuerca al otro lado. El piloto trasero original también, pues lo mismo. Esto es lo que veo ahora. Estos son los 3 cables que veis ahí, amarillo, azul y negro. Y nada, voy a tener que desenchufar esto de aquí. Parece bastante sencillo. Y para poner el nuevo también yo creo que va a ser muy sencillo. 1, 2 y 3. Ya está. Muy fácil, ¿eh? El nuevo piloto trae unos cables así, que no va a ser más que enchufar y punto. Vale, ahora os voy a enseñar lo de los agujeros, que yo creía que no iban a coincidir y eso. Ahora se verá más claro. ¿Qué va? Es más ancho el de esta luz. Pues lo que he pensado es que puedo con el taladro desgastar estos agujeros hacia los lados para hacer como un raíl y luego atornillarlo y fuera. Eso es lo que voy a hacer. Espero que pueda hacerlo con el taladro eléctrico, el inalámbrico, porque el otro me da yuyu. Pues a taladrar, se ha dicho. No, a taladrar no, a desgastar. Voy a ver cuánto mide esto de lado a lado, más o menos. Bueno, voy a hacer un poquito más. Ahí, así. Zac. Ahí, más o menos. Nada, ese taladro va muy despacio. Necesito algo que vaya mucho más rápido y que se coma el metal a toda hostia. Igual es mejor hacer un agujero, ¿o qué? ¡Hola! No sé lo que estoy haciendo, chavales. Se afloja esto, joder, su puta madre. Bueno, estoy haciendo estos 2 agujeros guía pequeñitos y los voy a agrandar un poquito y luego usaré una broca más grande ya para hacer el agujero pues del tamaño que tiene que ser más o menos, y ya probaré. En vez de hacer una línea así, pues haré un agujero normal. Bueno, me parece que voy a tener que hacerlo en los raíles porque está justo en el centro de los agujeros nuevos y los viejos.
ver, vamos a probar. Sí. Y... sí. Y el cable pues iría por aquí, por ejemplo. ¡Zuc! Voy a probar a conectar el piloto y a ver si funciona y todo eso. La movida es que aquí viene cable rojo, negro y amarillo. Y estos son amarillo, azul y gris. Y no sé qué va a pasar. Vamos a probar. Espero no cargarme esto, tío. Bueno, el amarillo con el amarillo. Ahí no me la voy a jugar. Voy a poner el negro con el gris porque me da la gana. Voy a probar el rojo con el azul. Vale, he comprobado la luz y hay un par que están al revés, que yo creo que serán el rojo y el negro. Voy a probar otra vez. Vale, así no va. Vale, ahora sí que sí. Estas serían las de posición. Y le doy al freno. Y cuando le doy al freno se enciende con más potencia. Así que perfecto. Y ahora le voy a poner un poco de cinta aislante en estas juntas de los cables, por si acaso. Y lo pondré ahí un poco más decente. Y ya de momento lo dejaré así provisionalmente. Y lo mejoraré más adelante. ¿Veis la esponja que tiene aquí esto? Pues al apretar los tornillos del portamatrículas se ha aplastado y se ha inclinado, se ha puesto más vertical. Lo que iba a hacer es poner ahí su tornillo, pero es de cabeza de estrella y no tengo ningún destornillador así apropiado para apretar aquí porque me pega aquí y voy a desgastar la cabeza del tornillo. Lo que voy a hacer es usar una llave Allen y un tornillo de los que estaban antes puestos. Y para hacer tope en la esponja por el otro lado voy a usar una arandela de estas grande, que también es de las que estaban antes puestas, y va a ir aquí, en este agujero grande. La matrícula ha quedado muy horizontal, bueno, a unos 45 grados más o menos. No sé si eso será correcto, ya lo miraré. Y ya sabéis, como siempre, si alguien lo sabe, si hay algún sabio por ahí y lo escribe en un comentario, pues mejor para todos. Doy el vídeo terminado por hoy, he tenido suficiente con el piloto trasero. Ahora me toca recoger todo esto que he sacado. La verdad ha sido un poco desastre hoy el tema de los agujeros y eso. Es la primera vez que hacía agujeros en toda mi vida. Esta es mi moto de aprendizaje, así que tengo que quitarme el miedo a hacer esas cosas. Así se aprende además. Y nada, espero que os hayáis echado unas risas con mis super agujeros. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿vale?